primer lugar, desearía agradecer la invitación que me ha hecho la Facultad de Derecho de la Universidad Mayor y también el Diario Constitucional a participar en este coloquio que convoca un tema realmente muy relevante y que desde una óptica académica y de derecho del trabajo nos plantea, ¿no es cierto?, un poco la duda de cuál es el derecho común, podríamos decir, en materia laboral en Chile, ¿no? Si uno revisa el Código del Trabajo, se va a encontrar que para los redactores del Código del Trabajo, sin duda el derecho común en materia laboral es el Código del Trabajo, ¿no? El artículo primero del Código del Trabajo que nos rige, ¿no?, abarca el ámbito de aplicación de las normas laborales y en su inciso segundo excluye expresamente a los funcionarios públicos, porque los funcionarios públicos sabemos que tienen un estatuto especial, ¿ya? Y entonces, prima facie uno diría que son ámbitos separados. Por un lado está el Código del Trabajo para el sector privado y las empresas del Estado, salvo que haya una ley especial en el caso de las empresas del Estado, y por otro lado está los funcionarios públicos con un estatuto aparte. No obstante, si uno lee después el inciso tercero del artículo primero, dice que a pesar de la exclusión del sector público, podrá ser aplicable el Código del Trabajo siempre y cuando se reúnan dos requisitos copulativos. Primero, que exista un vacío en el estatuto administrativo en algún tipo de materia, y segundo, que la regulación del Código del Trabajo no vaya en contra del estatuto particular del sector público. Dos requisitos copulativos, entonces: que no exista un vacío, o sea, que exista un vacío, y la norma que supletoriamente cubriría este vacío no tiene que estar en contra, diríamos, del estatuto especial, diríamos de los principios de este estatuto especial, el estatuto administrativo. Si uno lleva esta excepción o esta contraexcepción del artículo primero, inciso tercero, del Código del Trabajo, un ejemplo sería el siguiente, por ejemplo, ¿no? El estatuto administrativo no contempla indemnización por año de servicio. Por lo tanto, hay un vacío. Y por lo tanto, voy a aplicar el artículo 163 del Código del Trabajo sobre indemnización por año de servicio. Pero ocurre que la indemnización por año de servicio estaría en contra de la filosofía que tiene el estatuto administrativo, que no es del caso tratar, eso puede ser para otro coloquio, quiero que me inviten de nuevo, digamos, podría ser para otro coloquio, pero funcionario público tiene mayor estabilidad que el del sector privado y a cambio de eso pierde la eventualidad de una indemnización por año de servicio, ¿ya? Entonces, ahí con un ejemplo tendríamos por qué no es aplicable la indemnización por año de servicio al estatuto, a los funcionarios del estatuto administrativo, ¿ya? Y ahí está entonces la esencia del problema de contestar cuál es el derecho común en materia laboral. Obviamente los laboralistas estimamos que es el derecho del trabajo y a lo menos en principio pareciera que nos da la razón el Código del Trabajo en su artículo primero, incisos primero, segundo y tercero. Ahora, esta materia que nos convoca hoy, que es la aplicación del derecho del trabajo al sector público, ha tenido dos líneas de desarrollo. Una es lo que ocurre con los contratos honorarios, que en principio no voy a abarcar hoy por razones de tiempo. El 1 de abril pasado hay una sentencia, en mi opinión, en la clara doctrina, ¿no?, y que incluso ni siquiera aplica principio, aplica la letra de la ley, que hace aplicable, ¿no es cierto?, a una persona que está honorario, pero en el fondo está subordinada el contrato de trabajo, ¿ya? Pero repito, eso también da para otro coloquio, ¿no? Vamos desechando futuros coloquios en los temas. Y el tema que nos convoca hoy día es los derechos fundamentales del trabajador del sector público. La verdad es que, tratando de hacer una apretada síntesis en los minutos que tengo, este tema de los derechos fundamentales del trabajador, ¿no es cierto?, es uno de los temas, yo diría, más novedosos del derecho al trabajo, aunque es un tema que ha acompañado al derecho laboral desde su nacimiento. La empresa no es una especie de feudo particular en donde no lleguen los derechos civiles del trabajador y tampoco sus derechos fundamentales laborales. La empresa privada, ¿no?, el empleador privado, ¿no?, es una de las grandes instancias de poder, ¿ya?, que existen fuera del Estado,
digamos. En el ámbito del derecho privado, tanto el derecho laboral como el derecho de familia acometen los dos grandes ámbitos de poder entre privados, en que incluso puede llegarse a situaciones de servidumbre involuntaria, ¿no? Muy parecidas a las estatales. Y como el derecho está siempre obsesionado con el poder, bueno, no solo el derecho público está obsesionado con el poder del Estado y sus límites, sino que el derecho privado está un poco obsesionado con el poder del padre de familia dentro de la familia y con el poder del empleador dentro del contrato de trabajo. Podríamos decir que incluso los últimos 100 años de avance en el derecho de familia es cómo limitar el poder del padre de familia, sancionar la violencia intrafamiliar, que usted no puede castigar a un hijo de cualquier forma, etc. Era incluso para algunos definido como un poder penal que tuvo el padre de familia con los hijos hasta principios del siglo XX. Y si uno ve la evolución en el derecho laboral, suelen tener un cierto paralelismo, ¿no? Y entonces la pregunta es que, al parecer, el derecho laboral ha ido perfeccionando, sofisticando esta defensa del trabajador dentro de la empresa. Una de esas sofisticaciones es el procedimiento de tutela, y la pregunta es si este procedimiento es aplicable o no al sector público. Bueno, ¿cuál ha sido la tendencia? La tendencia ha sido que en materia de derechos fundamentales el legislador no distingue entre público y privado. Cuando salieron las normas de tutela de la maternidad, estas normas se aplican al funcionario público y al trabajador privado. Cuando se legisló sobre el acoso sexual, estas normas aplican al trabajador privado y al funcionario público. Cuando salió la ley de mobbing o acoso moral en el trabajo, las normas aplican al funcionario público y al trabajador del sector privado. Por lo tanto, para un observador externo, extraña, ¿no es cierto? Es como raro que el legislador, cuando da un nuevo paso en la defensa de los derechos del trabajador, digamos, subordinado, en el caso de la tutela, no diga nada acerca del sector público, porque la tendencia que traían estas regulaciones, y que son regulaciones del Código del Trabajo que se aplican también en el sector público, maternidad, acoso sexual, acoso moral, no se siguen en el procedimiento de tutela. Si uno lee el artículo 485 y siguiente, procedimiento está solamente constreñido o está dentro del ámbito del sector privado. Entonces la pregunta, y volvemos al artículo primero del Código del Trabajo, la pregunta a responder es si hay un vacío en el sector público, y dos, si aplicar estas normas puede ir en contra del estatuto público. Y desde esa óptica, el fallo de abril del año pasado de la Corte Suprema es absolutamente impecable. Vacío obviamente hay. Los recurrentes intentan decir que no hay vacío porque hay un reclamo a la Contraloría. Bueno, sin duda la Contraloría cumple un rol vital dentro del ámbito público, pero no es homologable a un tribunal de la República. No es lo mismo que un tribunal. Y entonces la Corte Suprema hace presente que una cosa es un reclamo administrativo por violación de tus derechos y otra cosa muy distinta es recurrir a un tribunal en donde incluso puede llegar hasta la Corte Suprema por la tutela de derechos. Y por lo tanto, si usted analiza esa sentencia, 30 de abril de 2014, se va a encontrar con que la Corte dice no hay nada parecido en el Estatuto Administrativo al procedimiento de tutela. Y segundo, ¿violenta esta aplicación, diríamos, el subtexto del Estatuto Administrativo? Obviamente la respuesta es no, salvo que usted piense que el Estado sí puede violentar los derechos fundamentales de sus funcionarios, lo cual parecería realmente inaudito, ¿ya? Por lo tanto, en mi opinión personal, obviamente que es aplicable el procedimiento de tutela. Que se trataba de un trabajador a contrata, y la contrata por esencia es precaria. Y entonces los recurrentes dicen, mire, no, es que como esto es precario, es a contrata y se acaba el 31 de diciembre, es imposible que haya existido discriminación. Bueno, toda la historia del derecho antidiscriminación pasa por alto ese argumento. O sea, aunque usted pueda tomar una decisión discrecional, por decirlo de alguna forma, esa decisión igual puede estar cubriendo o amparando un acto discriminatorio. De hecho, esta persona había estado varios años en que se le prorrogaba la contrata y en un minuto ya no se le prorroga esta contratación. Y por lo tanto, si lo hacemos un paralelo en el derecho al trabajo, el desahucio, uno puede echar por desahucio, ¿no es cierto?, despedir a un gerente, a los trabajadores de confianza, y eso es sin expresión de causa, pero el desahucio, aunque sea sin expresión de causa, igual puede ser discriminatorio, ¿no?
Estados Unidos, que es líder en el derecho antidiscriminatorio, da la pauta en este sentido, ¿no? El despido tiende a ser libre, sin causal, ¿no? Si uno se acuerda de la película de Tom Hanks, Filadelfia, claro, lo despiden sin causal, pero lo despiden porque tiene SIDA y porque es gay, y eso es un despido discriminatorio. No puede el empleador decir, no, pero que como era sin causal, yo en el fondo, nadie me puede entrar a controlar por qué lo estoy despidiendo, porque en el fondo es discrecional. Dentro de las medidas discrecionales, obviamente puede haber una discriminación y cabe preguntarse por qué le renovaron la contrata el 2008, el 2009, el 2010, el 2011, el 2012 y no se lo renovó el 2013 o el 2014, según la fecha que haya tenido el juicio. Por lo tanto, en línea de principio, yo concuerdo con el criterio que ha tenido la Corte Suprema. La Corte Suprema también da, en todo caso, dentro de sus argumentos, ¿no es cierto?, da argumentos de literalidad también de la ley, ¿no? Dice, mire, el artículo 1 Código del Trabajo está considerando que tanto funcionarios del sector público como trabajadores del sector privado son todos trabajadores. Y da varios argumentos de texto, haciendo presente que efectivamente son trabajadores. O sea, cuando hace la contraexcepción en el inciso 3, habla expresamente de trabajadores. Hace presente que hace poco se ha modificado, hace algunos años, el artículo 17 del Estatuto Administrativo para hacer presente que los funcionarios públicos no pueden ser objeto de ningún tipo de discriminación. O sea, hay otros argumentos, diríamos, de letra de la ley, no solamente ya el artículo 1, sino a la idea de considerar a los funcionarios públicos o no trabajadores, ¿no? Y entonces la Corte, en mi opinión, en forma correcta, dice, mire, están los trabajadores en género, por decirlo así, que se dividen en trabajadores del sector privado y funcionarios públicos, y ese es el tenor literal que tiene el artículo 1. Este tipo de argumentos así de literalidad podrían continuar, ¿no? La referencia dentro del artículo 19 de la Constitución a los funcionarios públicos está enclavada dentro de los derechos laborales, o sea, viene el numeral 16 de derecho individual, viene el numeral 17 del sector público y el numeral 18 de seguridad social y el 19 de libertad sindical, etcétera. Uno podría continuar con argumentos meramente legales. Un par de reflexiones, porque creo que se me está acabando el tiempo. ¿Cuánto? 2 minutos. Un par de reflexiones de 2 minutos. Todo este tema de los derechos fundamentales en el sector privado alude a la horizontalidad, la eficacia horizontal de derechos fundamentales. Bueno, Chile no es el primer país que tiene este tipo de interrogantes, ¿no? ¿Qué pasa con el sector público? ¿Se le aplica la tutela de derechos fundamentales al sector público? Y la línea en derecho comparado es que es evidente que sí. Incluso en derecho comparado hay autores mucho más osados, como por ejemplo Young en Gran Bretaña, que dice derechamente que eso es eficacia vertical. O sea, cuando el Estado tiene trabajadores, sector público, función pública, no es eficacia horizontal de derechos fundamentales, es literalmente la eficacia vertical decimonónica, así como la más tradicional, así la que triunfa, diríamos, en la Revolución Francesa, ¿no? Y no toda la evolución que hay para llegar al sector privado, dado que el empleador no es un Estado, es otro particular, también es titular de derechos fundamentales. Por ejemplo, repito, Alison Young en Gran Bretaña dice expresamente que en el caso del sector público, y lo dice Fed, que también, o sea, si uno empieza a revisar la literatura, el caso del sector público es eficacia vertical, así que el imperativo de tutelar todavía al funcionario público es mucho mayor. En los segundos, antes de que me corten el micrófono, claro, el caso de contrato honorario puede ser catastrófico para el Estado, ¿no? Porque ¿cuántos honorarios hay en Chile, ¿no? Pero eso de una óptica consecuencialista, ¿no? La verdad es que ¿cómo es posible que el Estado chileno sea tan mal empleador? ¿Cómo es posible que el Estado chileno le exija a todos los privados, si hay subordinación, redactar un contrato de trabajo y el Estado de Chile se quiere pasar por alto esa norma? ¿Cómo alguien puede interpretar que el artículo 11 del Estatuto Administrativo que habla de cometido específico, cómo alguien puede interpretar que cometido específico es igual a cometido inespecífico, que era la jurisprudencia que había antes de la Corte Suprema, que había dicho, no, cometido específico es cualquier cosa, puede estar subordinado, puede estar 20 años y está dentro de la ley. Cuando si uno lee el artículo 11, que es el mismo cuarto para el Estatuto Municipal, es una norma absolutamente respetuosa de la división, diríamos, entre Código de Trabajo y Código Civil, ¿no? O sea, según las reglas generales que contrato honorario es como cuando uno va a la consulta al médico, eso es un contrato honorario, no hay subordinación, hay igualdad de poder. Entonces,
cuando tenemos un contrato honorario hay que preguntarse si es como el del médico o el de como cualquier trabajador privado, que es el estándar que el Estado le exige a todos los chilenos. Y entonces, que ahora va a ser muy caro considerar que es contrato, bueno, pero esos trabajadores literalmente casi no son personas. No tiene el estatuto administrativo, no tiene el contrato, el código del trabajo, o sea, no hay normas de seguridad, no hay nada, digamos, no tiene ningún tipo de norma protectora. Por lo tanto, sin haber entrado de lleno en esa otra sentencia, que es bastante reciente en realidad, pero me parece que sigue la misma lógica, ¿no? Y la lógica en el sentido que la piedra angular es el artículo 1, Código del Trabajo, y que establece expresamente su supletoriedad, que no se da en temas como indemnización por año de servicio, pero sí se puede dar en este otro tipo de temática. Muchas gracias.